Hoy continuamos, hemos estado hablando sobre la reforma, pero quiero que podamos hablar dos cosas muy importantes. Para los que esperaban que hablara de Romanos, hoy no voy a hablar de Romanos. Lo dejamos para más adelante. Pero hoy vamos a hablar sobre la reforma, aunque Romanos fue uno de los libros claves de la reforma. Pero quiero que ustedes escuchen esta frase de Jonathan. Dice así: para celebrar la reforma como los reformadores hubieran querido que lo hiciéramos, y debe tratarse menos sobre los reformadores, hoy debe tratarse menos sobre la reforma y más sobre el evangelio. Creo que esto es algo importante cuando nosotros estamos hablando sobre la reforma. El punto clave aquí no es quiénes fueron los reformadores, sino qué fue lo que dijeron y hacia dónde volvieron su mirada y la mirada del pueblo mismo. Entonces, por eso es tan importante que lo entendamos de esa manera. También otra frase que me pareció muy importante: si exaltamos a los personajes de la reforma y no a Cristo, entonces estamos celebrando muy mal la reforma. Esto para que lo vayamos entendiendo. La exaltación de todo lo que nosotros hacemos es la exaltación de Cristo. Esto es lo que nosotros, sino que queremos entender algunas cosas con respecto a la reforma. Y cuando usted estudia la reforma, hay algunas cosas que son muy importantes de entender. Y hoy quiero poder dar un pequeño pincelazo de algunas cosas de la reforma para llegar a lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver solo Cristo. Y es a donde nosotros queremos hablar el día de hoy. Habíamos hablado de sola Escritura, pero hoy queremos hablar de solo Cristo. Esas son las bases de la reforma, las bases espirituales de la reforma protestante. Pero quisiera solamente, para que podamos entender todo lo que tiene que ver con la reforma, es qué es lo que sucedía y por qué sucedió la reforma. Y en una forma muy sencilla pero clara, porque a veces hablamos tanto de esto, hay tantos historiadores, hay tantas cosas que se cuentan, pero quiero en forma sencilla que usted pueda entender por qué la reforma es tan importante y qué era lo que se estaba reformando. Una de las cosas que el Señor estaba haciendo era destruir las estructuras teológicas medievales, dogmáticas, en algo sencillo. ¿Qué era lo que había hecho la iglesia? Y ahora ustedes se van a dar cuenta que el más grande reformador ha sido Jesucristo. Pero ¿qué era lo que se necesitaba en ese tiempo y en ese momento? El problema es que había una teología de la salvación equivocada y desviada de lo que la palabra de Dios decía. Entonces se decía, oiga, ¿cómo ser salvo? Y se utilizaron burocracias, se pusieron barreras. Las personas no podían llegar delante de Dios de una forma sencilla, sino que más bien a través de todas las estructuras se estaban alejando al pueblo o a las personas de Dios. No había forma de acercarse a Dios de una forma sencilla, sino que se pusieron religiones, estructuras dogmáticas, teológicas, y lo único que hicieron fue separar al hombre de Dios. Entonces había demasiada teología para ser salvo, muchas cosas. Pero sabe una cosa, esto ya se había visto cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino, Él fue el más grande reformador y estaba pasando las mismas cosas. Pero aquí era con los judíos. Los judíos crearon tantas leyes, tantas estructuras para poder llegar a Dios, que ya era muy difícil llegar delante del Señor. Y Jesús vino a romper todas estas estructuras. Entonces, ¿qué era lo que pasaba y qué es lo que ha pasado con el ser humano? Ha complicado la relación entre el pueblo, entre las personas y Dios. Por eso la reforma era tan necesaria, Cuando usted ve en los libros de los evangelios, usted se da cuenta cómo Jesús iba destruyendo esas estructuras. Cuando de pronto Él vino y sanó a una mujer que tenía una joroba, y esta mujer la sanó un día sábado. Y esto para los judíos fue algo terrible, porque no, habían muchas prohibiciones para el día sábado.
habían más de 28 prohibiciones, cosas que no se podían hacer, y dentro de eso no se podían hacer milagros. Entonces para ellos era terrible que el Señor Jesús hubiera hecho un milagro, hubiera sanado a esta mujer que durante muchos años había tenido esta enfermedad. Entonces esto era lo que Jesús venía a romper, todas esas estructuras que no le permitían al hombre llegar. Un hombre tan necesitado, los hombres que somos tan necesitados de acercarnos a Dios, pero las burocracias, tantas cosas que nos ponían, no nos permitían acercarnos a Él. Pero vamos a hablar de hoy solo Cristo. Pero quiero que usted pueda mirar algunas cosas importantes. Se celebró ahorita el 31 de octubre, 500 años de un acontecimiento. Y es cuando Martín Lutero pega sus 95 tesis allí en la iglesia de Wittenberg. Pero quiero que usted mire algo, y quiero mirar hoy algo rápidamente, y es el momento en el cual se produjo esta reforma, pero también el legado espiritual. Y voy a centrarme en el legado espiritual de Jesús, solo Jesús, volviendo Jesús a nuestras vidas. Pero también hubo legado donde cambió muchas cosas. La reforma cambió porque todo pueblo que vuelva otra vez a la palabra de Dios tiene que cambiar muchas cosas en la vida. Porque la Biblia no solamente es un conocimiento, sino que la Biblia nos trae transformación. Por eso, a medida que las personas podían entender lo que decía la palabra, tenían una relación con Dios, su vida cambiaba radicalmente. Por eso es que vinieron muchas reformas y muchos cambios. Porque la gente volvió a la palabra de Dios y a entender los valores bíblicos y los volvió a tomar para su vida diaria y cotidiana. Esto hizo cambios radicales en el pensamiento y en la mentalidad de toda Europa. Por eso queremos entender, y quisiera que usted pudiera entender algunas cosas de lo que pasó entonces solamente en el momento en el que se produjo. Y quiero que usted pueda utilizar un poquito la imaginación. Imaginémonos, algunos hemos visto algunas películas del siglo XVI, pero volvamos a este siglo y quiero que pueda entender esta historia para comprender algunas cosas de por qué era tan necesaria la reforma. En 1513, vamos a trasladarnos al año 1513, en el siglo XVI, y vamos a mirar y observar un hombre que de pronto algunos no lo han escuchado, pero es interesante cómo en medio de todo esto era un personaje que tuvo que ver con esa necesidad de la reforma, y era Alberto de Brandeburgo. Era un príncipe de 23 años, un jovencito, y ya era príncipe. Pero no solamente era príncipe allí en Brandeburgo, en Alemania, esto estamos hablando de Alemania, sino era arzobispo de Magdeburgo, una de las diócesis más importantes en Alemania, y administraba Halberstadt. Si me entienden mi alemán, ¿no? Pero esa es otra ciudad, pero administraba también este lugar. Antes de cumplir 24 años, recuerda que tenía 23, antes de cumplir 24 años, él decidió algo, él quería más, era un joven ambicioso, quería algo mucho más. Y él quería ser arzobispo de Maguncia, o sea, otro puesto más. Esa era su meta. Este joven tenía grandes metas. El obispo, él quería ser el obispo más importante de toda Alemania. Entonces, del imperio alemán. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Por qué él quería también ser arzobispo de Maguncia? Porque el imperio alemán fue diferente a los demás imperios. Los demás imperios empezaron, una de las formas en la cual se manejaba el poder y el reinado era que los hijos sucedían a los padres, era por sucesión. Entonces el hijo, no importaba, así fuera el más torpe de los torpes, pero iba a suceder al rey. Entonces Alemania inventó algo diferente. Alemania era diferente en muchas cosas, y una de las cosas es que ellos inventaron que había, que tenía que ser elegido, pero era algo tan importante, ahí no era que entró la democracia, era tan importante que no lo iba a elegir todo el pueblo,
sino que escogían a 7 electorados. Ellos eran los que iban a elegir quién iba a ser el emperador del reino alemán, el rey del imperio alemán. Entonces, dentro de estos 7 electorados estaba el arzobispo de Maguncia. Por eso también Alberto quería tomar esta posición, porque sería algo muy importante para él, porque era un electorado. ¿Qué significaba ser parte de este electorado? Eran 7 personas, eran personas muy importantes, pero ¿qué sucedía si usted era uno de esos electores? Si usted era uno de esos que elegían al emperador, le iban a llover los sobornos por montones. Mucho dinero le iba a llegar a estos 7 electorados, les llegaba mucho dinero, todo era sobornos. ¿Sabe? Cuando eligieron al emperador o al rey de Alemania, el que quedó fue Carlos I de España. Carlos I de España. Uno dice, oiga, ¿cómo así? Lo podían elegir entre los reyes que había y fue elegido a Carlos I de España. Cuando eligieron a Carlos I de España, ¿por qué lo eligieron? Porque era el que tenía más plata, más monedas de oro. ¿Y por qué tenía más monedas de oro este rey de España? Por la conquista o por el descubrimiento de las Indias para ellos, que era América. Entonces ellos tenían, por eso ellos vinieron a saquear tantas cosas y lo llevaron, y él en ese momento tenía tesoros. Y por eso él pudo ser, con todos los sobornos, ser el emperador o el rey de Alemania. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Esto era lo que quería Alberto, pero había un problema. El derecho canónico, que era el que regía la Iglesia Católica en ese tiempo, no permitía que una persona tuviera tantos cargos. No podía tener tantos cargos. Entonces, ¿cuál era este problema? Este era un problema para la ambición de Alberto. Entonces, usted sabe que en ese tiempo, pues los papas eran de tan buen corazón que él le dio una opción a Alberto. ¿Y cuál fue la opción que le dio a este príncipe Alberto? Entonces le dijo lo siguiente, le ofreció que podía tener todos esos cargos si solamente le daba 24,000 lucados. Eso era una cifra astronómica, eso era tremendo, eso era mucho dinero. Entonces le dijo, mira, vamos a hacer algo. Sí hay una posibilidad de que tú puedas tener todos estos cargos, pero tienes que pagar 24,000 lucados. Entonces, como era una cifra tan grande, ¿cómo se le va a pagar esta cifra a la Santa Sede? Porque esto era para la Santa Sede. Entonces, el Papa, que no solamente era generoso, sino que también era ingenioso, y ya les digo cuál era, y le propuso un método para conseguir ese dinero. ¿Cómo conseguir todo ese dinero? Entonces, lo que él dijo, en tu diócesis, ahí en Alemania, vas a hacer que prediquen la bula de las indulgencias. Eso es, las bulas eran decretos que generaban los papas, que tenía que cumplirse. Entonces él dijo, oiga, vamos a hacer algo y usted va a proclamar allí en este lugar, en sus diócesis, van a predicar la bula de las indulgencias. Entonces, hay algo que es muy interesante. Entonces el Papa le dijo, mire, esto va a ser muy importante. No solamente usted va a entender las bulas o las indulgencias que era una forma que se había inventado el papado para ganar dinero, sacando a las personas del purgatorio. Eso era lo que ellos decían. Entonces, si se daba dinero, las personas salían del purgatorio. Entonces, una doctrina que se utilizó en ese momento, en ese tiempo, para sacar dinero. El purgatorio era un lugar intermedio entre la tierra y cuando una persona moría y el cielo. Entonces, ahí purgaba sus penas y todo eso. Entonces, si usted daba dinero, podía sacar más rápido a su familiar del purgatorio. Entonces, esto empezaron y dijeron, esta es la forma en que vamos a trabajar. Y le propuso ese método. Entonces, una de las cosas que le decía, más bulas, más dinero. Vas a tener más dinero. Imagínese para recaudar 24,000 lucados. O sea, eso era algo impresionante y esto era el método que ellos se inventaron. Entonces, esto era algo que ellos decían, mira, si tú tienes a una tía y la tía
Policarpa se murió y entonces tú das dinero, entonces tú vas a ayudar a tu tía que fue tan buena contigo para que no se la pase tanto en el purgatorio, sino que vaya de una vez al cielo. Eso fue lo que se inventaron. Entonces empezó esto. Beneficios. ¿Cuál era el beneficio para todos? Porque esto iba a ser muy beneficioso para todo el mundo. Entonces, ¿qué empezó y qué le decía el Papa? Beneficios. Ser el obispo. Mira, si tú haces esto y me pagas esto, tú vas a ser el obispo más importante de Alemania. Entonces, un beneficio para Alberto. Entonces, y ni siquiera él tenía que conseguir el dinero, sino que ya el Papa le dijo cómo tenía que conseguir el dinero. Entonces, otro beneficio para quién. Mire, te vas a beneficiar tú porque vas a ser arzobispo de Maguncia. Me voy a beneficiar yo. ¿Qué papa era? Papa Pío X. Pío X. Y entonces él dice, yo necesito dinero porque necesito acabar la Basílica de San Pedro, que es una de las basílicas más grandes. Dijo, yo necesito necesito para la basílica y para terminarla. Y cuesta mucho dinero. Entonces, esto fue lo que él le dijo. Y la iglesia, y otra cosa, dijo, mira, y quiero que tú mires, hay una cosita más, yo necesito el dinero cash, en efectivo, de una, lo necesito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque hasta que se reúna ese dinero con las bulas de las indulgencias, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces el Papa, muy ingenioso, le dijo, mire, lo siguiente, ya tenemos quien nos vaya a prestar ese dinero. Y va a ser la banca de Fugger, allí en Alemania. Habían bancas ya en ese tiempo que le prestaban a los estados y al papado y a los reyes y todo esto. Esto hay toda una historia detrás de eso. Entonces, mire, no solamente entonces se va a beneficiar también la banca y se va a beneficiar el emperador de Alemania. Porque una transacción tan grande, aquí el emperador o el rey alemán no se iba a quedar sin su platica también. Entonces él también iba a tener dinero dentro de todo esto. Entonces, mira, el Papa le decía, mire, todo el mundo se va a beneficiar. Y no solamente, mire, escucha, la pobre gente también se va a beneficiar. ¿Y por qué se va a beneficiar la pobre gente? Se va a beneficiar porque va a cortar los días de sus familiares en el purgatorio. Imagínense, o sea, qué beneficio tan tremendo. Hasta el mismo pueblo va a poder ser beneficiado. Eso fue lo que se les dijo. A los que fueron encargados de vender todas estas bulas son los dominicos, una orden religiosa católica, y tenían que predicar la... Uno, dos. Entonces, Fray Tetzel fue el encargado de los dominicos de esta labor de dirigir a todos los dominicos para que predicaran sobre esas indulgencias. Este era un hombre impresionante. Fray Tetzel tenía un comité de publicidad y el hombre era un publicista de esos tremendos. ¿Sabe qué él dijo? En el momento que cae la moneda, esta fue su eslogan publicitario para las indulgencias. En el momento en que cae la moneda, el alma sale volando del purgatorio al paraíso. Uy, impresionante, ¿no? Que eso fue lo que él dijo. Entonces, esto atraía mucho a las personas y lo atraía de esa manera. Entonces, en el momento que tú siembras, yo no sé, pero esto me parece algo parecido a algunas cosas, ¿no? No, aquí yo no estoy hablando mal de nadie, ¿no? Pero también parece que esto no ha cambiado mucho en muchos siglos, ¿no? Entonces, cuando tú siembras, preciso una bendición te llega, ¿no? Esa es la forma en que muchas veces se está diciendo. Pero esta era la forma que decían. El momento que caiga la moneda, entonces sale del purgatorio. Entonces el Papa Pío X dijo, ¿quién no estaría contento con esto? ¿Quién? Todo el mundo se va a beneficiar. Entonces, ahí es donde nos trasladamos a una universidad pequeña en Wittenberg. Y ahí hay un fraile agustiniano llamado Martín Lutero, fraile Martín. Y era profesor de la universidad allí también, era el fraile y era un profesor. Y él venía, las personas, como era un padre, entonces venía y las personas se venían a confesar delante de él.
Y le decían: padre, es que yo quiero sacar a la tía Tremebunda de allí, de ese lugar. Mire, yo quiero sacar al tío Hans, que han sido tan buenos, pero hay un problema y es que no tengo plata. Y como no tengo dinero, entonces ¿cómo le voy a dar de comer a mis hijos? Pero yo sí quiero que eso pase. Y entonces Fray Martín Lutero, que no era como los demás, porque los demás le dirían a una persona: no, pues sabes, si tienes alguna tierrita, pues vende la tierrita o entréganos esa tierra. Y así, mire, pero tú vas a hacer una obra tremenda con tu familiar. Pero él no era igual. Algo sentía en su corazón. Él decía: hay algo que está pasando allí. Entonces, él empezó a cuestionarse: ¿será tan bueno lo que predican? O sea, lo que se está predicando ahorita, ¿será lo que se tiene que predicar? Y él se preguntó esto y empezó y dijo: vamos a hacer algo, voy a hacer algunas preguntas, pero solamente para cuestionarnos en el ámbito académico. Él quería que la universidad pudiera discutir estas cosas. Él no estaba pensando en una reforma, en una revolución, nada. Él dijo: hay algo que me cuestiona, y empezó a cuestionar esto que estaban enseñando en este momento. Y empezó a cuestionarlo, y entonces hizo muchas preguntas y las pegó en la puerta. No era porque él quería que todo el mundo se revolucionara, no, es que esa era la cartelera de la universidad. Ahí ponían las notas de la universidad, ahí ponían todo, como cuando ustedes van a la universidad. Esa era la cartelera, y ahí era donde se informaba todas las cosas. Y cuando había un debate, cuando había algunas cosas, él lo puso para que debatieran sobre eso. Entonces, dentro de las cosas que él se preguntaba era lo siguiente: si el Papa puede sacar las almas del purgatorio, ¿por qué no lo hace por caridad o por amor y no por dinero? Buena pregunta, ¿no? O sea, si puedes sacarla, ¿por qué no lo haces por caridad? Yo a veces me pregunto, si tú tienes un don de sanidad y haces cosas impresionantes y Dios te lo ha dado, ¿por qué tú no vas a donde están los enfermos? ¿No se preguntaría usted? ¿Por qué hay que traerlos todos aquí? Porque tú no vas donde están los enfermos. Si tienes ese don de sanidad, ve y predica el evangelio, claro. Predica el evangelio, pero si tienes el don de sanidad, ¿por qué no sales? ¿Por qué no vas a los hospitales? ¿No le parecería ese don muy útil allá en los hospitales? Claro, eso es lo que tenemos que empezar. Nos moveríamos de esa manera. Entonces, esta es la pregunta que hizo, y lo puso en la puerta allí. Él solamente quería una discusión académica, pero él no sabía todo lo que iba a producir. Cuando él puso esto, estaba yendo contra las arcas del papado. Esto era algo terrible. Esto empezó a moverse por todo lado, y en Europa se empezó a mover. Y esto sucedió de esta manera. Algo que Martín Lutero era un fray que quería conocer la verdad y empezó a estudiar la palabra. Y él dijo una frase dentro de estas cosas también, de sus tesis, y decía que él creía que el Espíritu Santo no se alegraba cuando un hereje era quemado. Y esto también causó un montonón, porque, oiga, esto lo debió decir un hereje también. El único que pudo decir esto era un hereje, porque para muchos la doctrina era que cuando un hereje se estaba fundiendo ahí en el fuego, el Espíritu Santo se alegraba. ¿Cómo no saber eso? Oiga, el Espíritu Santo se alegra cuando queman a los herejes. ¿Cómo no lo sabía un teólogo? Eso era lo que pensaban en ese tiempo. Entonces, él en esta discusión académica provocó una revolución que se fue más allá de lo académico, una revolución espiritual. Empezó una revolución espiritual, se extendió por toda Europa. Toda la gente empezó a gritar: reforma, 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 porque entendieron que había algo que no estaba bien, y todos gritaban de esta manera. ¿Sabe? Aquí quiero llegar al punto. Eso es solamente para que ustedes puedan entender qué era lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Pero ahora usted tiene que entender qué es lo que se está viviendo también en este tiempo. Pero la reforma dejó 3 legados principales. Hoy solamente voy a tocar 2 rápidamente. La reforma dejó entre esos legados, primero, sola escritura, solo Cristo y
sola gracia. Hay 5 y también las vamos a trabajar, pero estos eran los legados importantes. Entonces, la primera era sola escritura. Lo único que puede marcar la fe y la vida de los creyentes es la Biblia. Eso fue lo que empezó a decir, la Biblia. Entonces aquí quiero mostrarles cuál era el punto culminante de la reforma, cuál era el grito de la reforma. Devolved de una vez la Biblia al pueblo. Eso era el grito. Devolved de nuevo la Biblia al pueblo. ¿Sabe? Durante más de 1000 años la Biblia no había sido algo que el pueblo pudiera leer. Se le había robado a las personas, al pueblo en general se le había robado. Tanto lo decían solamente en idiomas de lenguas a veces muertas o sabias, como el latín. Entonces, ¿quién entendía? Imagine que yo le empiece a hablar aquí en inglés. Bueno, algunos me entienden, pero en latín o en griego quedaríamos griegos. La cuestión es, así era. Entonces imagínense, la gente aquí iba a misa en latín. ¿Qué entendían? Absolutamente nada. ¿Cómo salían? Iguales, porque no entendían. Entonces dice, no había traducción de la Biblia en las lenguas vulgares. ¿Cuáles son las lenguas vulgares? No son las groserías, no, tranquilos. Las lenguas vulgares eran las que se hablaban, que no eran las lenguas sabias o que no eran de las lenguas muertas, donde habían sido escrito la palabra de Dios, sino el alemán, el inglés y cada uno de los idiomas que se hablaban. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a decir? A moverse. Vamos a traducir la Biblia. Entonces ahí Martín Lutero dijo, hay que hacer algo, porque él sí leía la Biblia, porque él leía el hebreo y el griego y el latín. Entonces él empezó a traducir la Biblia al alemán. Esta era una de las formas de devolverle la Biblia al pueblo, porque algunos dirían, no, nosotros nunca se la quitamos, si quería léala, mira, ahí está en latín. Pero nadie leía latín. Entonces se necesitaba traducir esto. Entonces, por ejemplo, al alemán lo tradujo Martín Lutero, el español Francisco Encinas al español, y al inglés Tyndale fue el que la tradujo. Entonces, escuche lo que dijo Tyndale cuando la tradujo al inglés, que después murió en la hoguera por traducirla al inglés. Murió en la hoguera. Entonces dijo, vamos a hacer que la palabra llegue a la mujer que friega o que lava los trastos de la loza, al hombre que empuja el arado. Esto fue lo que él dijo, devolved de una vez la Biblia al pueblo. Eso fue lo que hizo, tenía que llegar a toda persona. Hermano, usted está viviendo en una época tan impresionante, pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que se le devolvió la Biblia al pueblo y el pueblo no lee la Biblia. O sea, no nos dimos cuenta de todo lo que tuvo que pasar para que ahora usted tenga una traducción en español. ¿Cuántos tuvieron que morir para que ahora usted pueda tener una Biblia y leerla? ¿Cuántos murieron? Y nos da pereza leerla. O sea, no entendemos la historia y no entendemos lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso es lo que entendemos nosotros. Pero solamente quiero que usted mire aquí rápidamente segunda de Timoteo. Y quiero que usted mire algo que era muy importante que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Usted sabe que la segunda epístola de Timoteo, la carta de Timoteo, es el testamento de Pablo. O sea, Pablo estaba ya en tiempo para morir. Y aquí era el testamento. No es muy teológico, no hay muchas controversias teológicas en segunda de Timoteo, sino que lo que está en segunda de Timoteo son cosas prácticas. Pablo ya estaba diciendo, haz esto, haz lo otro, ten cuidado de esto. Le estaba dando cosas muy prácticas. Y en segunda de Timoteo, usted va a encontrar lo que está hablando. Segunda de Timoteo 3. Y vamos a ir un poquito más rápido porque tengo que llegar a otra parte. 3:12. Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará? Padecerán persecución. ¿Quiénes van a
padecer persecución. No los que tienen fe, no el 50 y 50. Por ahí el 50% va a vivir persecución y el otro 50%. Entonces usted tiene una de dos oportunidades de no sufrir persecución. Aquí dice, ¿qué dice? Todos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente recibirán persecución. Hay una pregunta, ¿usted está recibiendo persecución? De pronto no es lo mismo que en la Edad Media. No lo van a quemar vivo, no lo van a degollar, no lo están persiguiendo de esa manera. Pero ¿cómo usted recibe persecución? Entonces, a veces el trato en la familia, se volvió cristiano. Era el más tonto y ahora sí lo confirmó. Se volvió cristiano. Entonces, ¿sabe? En el bullying que ahora se dice, no. Pero hay muchos puntos de persecución. En el trabajo. Ay, es la única hora que no puede decir mentiras. Ay, la santurrona. No puede decir mentiras. ¿Sabe? Hay persecución de muchas maneras. En la universidad. En la universidad, cuando usted dice que es cristiano, dice, oiga, yo creí que usted era inteligente. Yo creí que usted había venido a la iglesia y ya se había sacado todas esas tonterías de la cabeza. Se sufre persecución cuando uno empieza y quiere vivir piadosamente. Siempre, usted no tiene que buscarla. Simplemente trate de vivir piadosamente y usted va a recibir persecución. Eso es lo que está diciendo y es lo que estaba pasando y es lo que está diciendo Pablo. Es lo que nos está mostrando. ¿Sabe? Es el punto. Hay algo que es importante y es ¿qué hacemos, Pablo? ¿Qué hacemos, Pablo? Mire lo que dice Pablo. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pues qué bueno, y eso me gusta. Pero ¿qué, Pablo? ¿Qué vamos a hacer nosotros que sufrimos persecución? Pero persiste tú, ¿en qué? En lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, tú vas a vivir todo eso. ¿Qué tienes que hacer? Aférrate a la palabra, aférrate a las escrituras. Tómalas como algo muy importante, como muy valioso. Eso es lo que está diciendo. Entonces está hablando acerca de eso. Y le está diciendo a través de la fe en Cristo. La salvación la encuentras a través de la fe en Cristo. Y es lo único que te va a salvar de todas las cosas que vas a tener que vivir en esta tierra. La escritura. Entonces, devolved las escrituras al pueblo. Entonces, la única regla para conocer la verdad, ¿cuál es? Las escrituras. ¿Cómo corroboras la verdad de todo? A través de las escrituras. Contrasta con lo que dice. Por eso cuando yo estoy hablando, cuando alguien está predicando, ¿qué tiene que hacer usted? Como los de Berea. ¿Qué tiene que hacer? ¿Será que el pastor sí está predicando las escrituras? Pues vaya y mire, porque puede ser que no. Entonces, ¿qué hace usted? Mire las escrituras. Esto es lo que dijeron los reformadores: devolved la Biblia al pueblo, a cada uno de ustedes. Y ahora tenemos ese privilegio y es lo más grandioso, tener las escrituras en nuestro idioma. Es un privilegio maravilloso y nosotros todavía no lo estamos aprovechando como deberíamos. Dice desde la niñez. ¿Desde cuándo tenemos que aprender las escrituras? Desde la niñez. Y agárrate, estúdialas, mira, porque ahí encuentra la sabiduría. Y ahí sabes lo que hizo Jesús y quién es Jesús y la salvación. Por eso entramos a lo que hoy quiero solamente enfatizar. Solo Cristo. Solo Cristo. Quiero que usted entienda que esto es uno de los puntos más importantes de toda la vida y que la Reforma empezó otra vez a mostrarlo, porque al principio era de esta manera. La iglesia primitiva lo entendía así, pero después del siglo III y del siglo IV se empezó a robar todo esto. Se le robó la Biblia al pueblo. Ya no era el pueblo santo, sino el hombre santo.
La Biblia habla de pueblo santo, no de hombres santos. Somos el pueblo de Dios, nación santa. No habla de un solo hombre santo. Y aquí va a entender algo. Hace como 7 o 8 años la Conferencia Episcopal de Italia realizó una encuesta de las prácticas espirituales de los católicos en Italia. Y creo que se parece a todos los pueblos católicos, hasta nuestros propios pueblos. Pero escuche, quiero decirle algo, solamente como un punto importante. Lo que nos llegó a nosotros no fue la reforma, sino nos llegó la contrarreforma. Lo que llegó aquí a nuestros países es la contrarreforma. Por eso nosotros no teníamos muchas de las cosas que sucedieron en Europa. A nosotros nos llegó todo esto que la Inquisición, todos los que no querían, sino que solamente fuera la contrarreforma. Por eso es que nosotros no somos un país tampoco que la palabra de Dios sea algo muy importante, ni que Jesús sea lo más importante, sino la religión muchas veces es lo más importante. Entonces miremos esto. Entonces, devolved a Cristo al pueblo. Esto era algo importante. Entonces, ellos dijeron lo siguiente: a quienes rezaban o dirigían sus oraciones los italianos católicos. Y saben, no rezaban en primer lugar ni a Dios, ni a Cristo, ni a María. A ninguno de los tres. Estoy diciendo hace unos 10 años esta encuesta. ¿A quién? 69% de los católicos hacían sus oraciones al Padre Pío. Al Padre Pío. Un santo. ¿Y de ahí viene de qué nacionalidad? No, italiano. Dice, pues si vamos a rezarle a alguien que sea un compatriota. Y ahí le rezaban al compatriota. Pío, el 69%. Si necesitaban algo sobrenatural, entonces ellos preferían pedírselo al Padre Pío, no a Cristo, ni a María. Más porque sabían, estos son judíos, y ellos le tenían cosa a los judíos. Entonces muchos decían, no, estos fueron los que mataron a Cristo, no, menos judío, Jesús judío, pero también María judío, mejor no, mejor a Pío. Entonces, escuche esto. Mire cuál es la paradoja. El segundo era San Antonio de Padua. ¿Usted lo conoce? No sé, de pronto usted lo conoce. Y el último, San Francisco de Asís. Los tres que más rezaban los italianos católicos. Y también, ¿y de dónde? Adivine de dónde era. San Francisco de Asís. Italiano. Muy bien. Entonces, ellos decían, si necesitamos un milagro, mejor es la Liga de los Santos. ¿Sí o no? Que Jesús, no, mejor la Liga de los Santos. Y así, esto era lo que ellos vivían y que están viviendo en esta época. Entonces, las santas no confiaban mucho, pero habían como 3. No tengo el nombre, pero habían 3. Ellos ignoraban lo que decía el capítulo 20 de Éxodo. ¿De qué habla el capítulo 20? No te harás imágenes, ningún ídolo. Eso es lo que dice. Cuando hay personas que descubren, dice, oiga, yo no sabía que eso lo decía la Biblia y que había esa prohibición. Ese está ahí. Desde Éxodo, desde Moisés mismo, está ahí. Es prohibido la idolatría. Pero como nunca se abre la Biblia, entonces como le habían robado la Biblia al pueblo y muchos se la han dejado robar todavía, entonces siguen haciendo cosas así. Mire, hablando de la idolatría, el 71% de estos católicos en Italia tenían imágenes en su habitación. ¿Cuánto? El 71%. ¿Qué imágenes? Crucifijo, 64%. María, 55%. Y los santos, el 27%. Todos tenían imágenes allí. ¿Sabe? Se les preguntó, ¿cuántos tenían Biblia? Tenían Biblia. Y no estoy diciendo que la leyeran, solo cuántos tenían Biblia. ¿Sabe lo que dice? Solamente el 2% tenían Biblia. El 2%. Se supone que esto es el cristianismo.
Porque eso es lo que nos dicen, esto es cristianismo. Es la única iglesia, y se dice, y ellos dicen, es la única iglesia verdadera. Esto no es cristianismo, esto es pismo. Por el Padre Pío, esto no es cristianismo, es pismo. Entonces la reforma, ¿sabe? Insistió. Y era el punto principal. Hay que devolverles a Cristo al pueblo. Devolver a Cristo al centro de nuestras vidas. Porque Cristo es el centro de nuestras vidas. Algunas de las maneras que la reforma insistía en ello. ¿Sabe? En 1302, Bonifacio VIII, un papa, promulgó la bula Santam. Y es esta. Mire lo que decía esta bula. Proclamamos, definimos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. Escuche esto. Eso era lo que declaraban en ese momento. Declaramos, definimos, proclamamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. Creo que algunos de nosotros ya estaríamos condenados. Yo por lo menos sí. Eso es lo que decía. Pero quiero que usted vaya rápidamente a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. En la palabra. Ahí descubrimos que esto no es nuevo. Esto continúa, esto viene desde los judíos. Yo les decía, el primer reformador fue Jesucristo. Hechos capítulo 3. Y quiero que ustedes miren, en el capítulo 3 nos hablan de la curación de un cojo. Pedro y Juan caminaban juntos hacia el templo cuando se le acerca a este mendigo que siempre se hacía a la puerta del templo La Hermosa y estaba ahí, pedía limosna, pedía que le dieran dinero. Usted sabe que una persona que tuviera una discapacidad no podría entrar al templo, no podría adorar a Dios. Eso era lo que pensaban los judíos. Los judíos, si tenía una discapacidad, no puedes entrar al templo, no puedes adorar a Dios. Entonces este hombre gritando, pidiendo, denme limosna, denme algo. Cuando de pronto Pedro se hace cerca a él, ¿y qué le dice? Él le dice algo que es importante y no es porque se le hubiera quedado la tarjeta de crédito, ni porque no hubiera dejado la billetera, sino dijo, no tengo ni oro ni plata. Oiga, un apóstol y sin oro y sin plata es raro, ¿no? En este tiempo. Entonces, pero Pedro no tenía ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Eso es lo que empezamos a entender. Y esto es lo que se habla también de ellos, lo que empezamos a entender. Dice, Pedro, Juan, fijándole en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir. Dijo, uy, aquí me van a dar platica. Yo creo que Pedro llegó y hizo lo mismo que yo puedo hacer ahorita. Uy, salió, mira, serrín. Yo creo que él se esculcó y dijo, no hay nada. Y el otro creyendo que le iba a dar dinero. Pero dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué era lo que tenía él? Jesucristo. Tenía a Jesucristo. Eso es lo que tenemos. Esa es la riqueza más grande que podemos tener. Pero miremos rápidamente el capítulo 4. Y cuando usted mira desde el versículo 5, miren adelante, dice así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás, Caifás, mejor dicho, toda la cúpula irreligiosa, los representantes de Dios en la tierra, estaban ahí. Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos, o sea, se trajo toda la familia, eso no solamente los sacerdotes, sino las familias. ¿A qué los traerían? ¿Por qué trajeron a Pedro y a Juan? ¿Por qué los trajeron?
Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Oiga, deberían era estar contentos. Se les sanó uno que estaba ahí, alguien que había sufrido durante tanto tiempo. Se sanó. Un líder religioso, un representante de Dios, ¿cómo debería estar? Feliz, se sanó. Pero mire lo que le preguntan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho eso vosotros? Y entonces empieza Pedrito. Entonces Pedro, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo. La diferencia entre los representantes de Dios y Pedro es que Pedro tenía el Espíritu Santo. Pequeña diferencia, ¿no? Pequeña diferencia. Les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre. Mire, dice: oiga, ustedes nos citan para un beneficio que le hicimos a un hombre, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Mire lo que dice el 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, por si se les había olvidado, crucificasteis. ¿A quién le estaba diciendo? Crucificasteis. Y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Qué fue lo que hizo? Entonces estaba Anás, Caifás. Lo citaron para esto. Tremendos estos representantes de Dios en la tierra. Vosotros, entonces Pedro hace una vuelta ahí, un giro. Ustedes crucificaron a Jesús de Nazaret. ¿Y sabe quién es Jesús de Nazaret? El Mesías, el Hijo de Dios. Tremendo. Vosotros crucificasteis. Claro, Pedro sabía que quién fue el que lo puso en la cruz. Los romanos. Los romanos fueron los que lo crucificaron. Pero si no fuera porque los judíos insistieron que lo tenían que crucificar, porque todas las sectas que habían en ese momento, todos los grupos, los saduceos, los fariseos, eran como los que inspeccionaban. Eran los detectives privados del Imperio Romano. Si alguno decía algo que no les gustaba a ellos, entonces llamaban al Imperio Romano para que se lo llevara, para que no hubiera ninguna revuelta allí. Entonces ellos empezaron con Jesús. Por eso mandaban a sus sacerdotes para que miraran, van y le echen un vistazo allá primero a Juan el Bautista, si recuerdan, vayan a ver qué es lo que está diciendo, y después a Jesús, para ver si lo podían decirle al Imperio Romano que viniera por ellos. Entonces, escuche esto. Le dijo: ustedes crucificaron a Jesús, al Salvador. Dios resucitó de los muertos a Jesús. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Oiga, ¿ustedes no que son los representantes de Dios? ¿Quién debería saber esto? Ellos. Le dijo: ay, ¿ustedes no sabían las últimas? Que el Hijo de Dios ya vino, que el Mesías está, que Dios lo resucitó. O sea, era increíble que los que se consideraban representantes de Dios no se comunicara con ellos. No les habló, no les dijo, no les contó. Los representantes de Dios. Entonces en el versículo 11 dice: este Jesús, escuche, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué está diciendo ahí Pedro? Aquí está diciéndole una cosa impresionante. La salvación no viene por el Papa. La salvación no viene ni siquiera por mí. La salvación viene por Jesucristo. No hay nadie que pueda salvar. No hay ningún hombre. No se puede llamar a nadie vicario. Vicario significa que tiene la misma autoridad de Jesucristo sobre la iglesia. Eso no es, porque el único que tiene autoridad, dice aquí Pedro, es Jesús. Jesús fue el que murió. Jesús fue el que resucitó. No hay otra autoridad en otro. Esto es lo que está diciendo. Por eso la reforma fue importante. Devolved a Cristo al pueblo, porque se lo habían quitado. Se lo habían quitado. ¿Sabe? Él dijo: yo no soy la cabeza del ángulo, es Jesucristo. Es lo que está diciendo. Mire lo que está hablando allí también. Cuando habla en el versículo 11, ¿a qué se está refiriendo Pedro ahí? ¿Qué está recordando Pedro en ese momento? Lo que está recordando. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros.
El Salmo 118, 22 habla sobre eso. Es un salmo mesiánico. Ahí es donde esta palabra estaba y decía que Él era la piedra que habían rechazado los líderes. Los religiosos, los que se creían representantes, rechazaron la piedra que era la cabeza del ángulo. No era Pedro. Muchas veces la Iglesia Católica dice que ellos son los únicos sucesores papales porque son los sucesores de Pedro. Aquí Pedro está diciendo: espere, yo no soy la cabeza del ángulo, yo no soy el punto principal. ¿Es quién? Jesús es el punto principal, no Pedro. Él mismo lo está diciendo allí. No soy yo, es el Señor. La salvación no viene por estar unido a mí, dice Pedro, ni a ustedes ni siquiera. Ni a ustedes, porque más bien ustedes fueron los que asesinaron al Señor. Menos por estar unido a vosotros, los representantes de Dios en Jerusalén. Cuando empiezo a observar todas estas cosas, yo creo que necesitamos devolver a Cristo a las personas. Mateo 16, 18, que es uno de los versículos que toman. Uno de los versículos que toman para decir que Pedro es el sucesor o que es el primer papa. Quiero decirles que están totalmente contrarios. Aquí el mismo Pedro dice que él no es la cabeza del ángulo, porque dicen que a quien iban a rechazar y a quien iban a matar era a Cristo mismo. Y en Mateo 16, 18, mire lo que dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está hablando es que Pedro fue el primer confesante. O sea, el primero que confesó que solamente en Cristo habría salvación. O sea, ¿cuál es la piedra? ¿Cuál es el punto central? La confesión de que Cristo es el Señor y nuestro único Salvador. Este es el punto central. Aquí Pedro no está diciendo que Él es el primero. Él está hablando es acerca de estas cosas. Primera de Corintios 10:4, usted va a dar cuenta que dice, y nos está hablando también de quién es la piedra, a quién se refiere la piedra, porque a veces nosotros solo leemos un versículo, pero no leemos todo. Y la palabra de Dios es clara. En Pablo lo dice en Primera de los Corintios 10:4, que dice 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era qué? La roca era Cristo. Primera de Pedro 2:8, como para que usted no diga que no dice en varias partes. Y usted lo puede mostrar también. Y Primera de Pedro 2:8 dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás. No, espera, estoy leyendo Santiago, ¿sí? Se me cruzaron las páginas. Primera de Pedro 2:8, ya, listo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en las palabras, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Pero lea desde el anterior, desde el 7 y desde el 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿De quién está hablando? De Cristo. De Jesús, no hay otro. A esto es a lo que nosotros nos entendemos y vamos entendiendo. No hay otro en el cual haya salvación. Devolved a Cristo al pueblo, porque se lo habéis robado durante siglos. Y sabe, hay algunos que se han dejado robar a Cristo todavía más tiempo.
Jesús fue entregado a nosotros. Él es nuestro Salvador. Él es el Señor de señores. Escuche, iglesia, la reforma nos tiene que llevar a esto: devolver la palabra, predique la palabra, enseñe la palabra a quien pueda alrededor suyo. Devuélvanle la palabra, porque la gente está confundida y cree que la autoridad máxima es la iglesia. Quiero decirle que no, la autoridad máxima es Jesucristo. Devolver la palabra, porque hay muchos confundidos todavía. Y devolver a Cristo, porque hay algunos que creen que hay otros en los cuales hay salvación. Los judíos decían, y los judíos que se habían convertido dijeron: sí, Jesús, más la ley. No, solo Jesús. No es Jesús y la ley, Jesús y el Papa, Jesús y el pastor, Jesús y no, solo Jesús. Solo en Jesucristo hay salvación. Solo en Jesucristo hay salvación. ¿Saben algo? Es algo, si usted empezara a mirar todos los nombres de Cristo, usted quedaría maravillado. Cristo. ¿Sabe qué significa Cristo? A veces nosotros, Jesús Cristo es el nombre de Jesús. Jesús Cristo. Jesús, Salvador humano. Cristo es el ungido de Dios. Es la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. Jesucristo. Señor, Rabí, Hijo del hombre, Hijo de Dios, Hijo de David, León de Judá, la rosa de Sarón, la estrella resplandeciente de la mañana, el alfa y el omega, el logos, el abogado, el príncipe de paz, el unigénito del Padre, el cordero inmaculado. Unos de los pocos títulos de Jesús. No hay salvación fuera de Jesús. No hay salvación fuera de Él. Me gustaría que usted pudiera ponerse de pie en este momento. Ponerse de pie en este momento. Quiero que el grupo de alabanza pase al frente, por favor. ¿Cuál fue la última, una de las que cantamos? De Jesús. Incomparable. Donde se habla de Jesús. El punto central. Por siempre. Eso. Juan Jacobo Rousseau, que al principio se consideraba una persona no confesa, se obligó a confesar: si la vida y la muerte de Sócrates son las de un filósofo, la vida y la muerte de Jesucristo son las de un Dios. ¿Sabe? Y antes y después de Rousseau, lo que el Padre ha escondido a los sabios y entendidos, lo ha revelado a la gente sencilla. Esta revelación no ha sido dada a las grandes autoridades, ni eclesiásticas, ni gubernamentales, sino a nosotros. Es la más grande verdad que puede saber el mundo entero. Conocer quién es Jesús. A eso debería dedicarse nuestra vida. Él es el único medio de salvación. Es el único que nos puede cambiar. El que entregó su vida por nosotros. El que nos dio la salvación y la vida eterna. ¿Por qué no seguirle a Él? Cuando usted toma la cena, usted está entendiendo la misión de Jesús. Y se está haciendo parte de la misión de Jesús. Cuando tomamos la cena decimos: somos parte, queremos predicar el evangelio. Prediquemos el evangelio, porque la gente está confundida. En ninguno hay otra salvación. Aquí no es un problema de religiones, hermanos. Ay, los protestantes siempre contra los católicos. No, no tiene que ver.
Lo único es que los dos se consideran cristianos. Pero quien tiene la verdad ni son los protestantes, ni son los católicos, sino es la palabra de Dios. Aquí está la verdad. Por eso estúdiela, mírela, porque de esto depende su eternidad. De esto depende cómo va a vivir usted, cómo vive hoy, cómo está su familia, cómo hace todo lo que usted hace. Depende de Jesús. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Él es el todo. Por eso ha permitido que el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora pueda tener una relación con usted. ¿Qué más quiere? Tiene lo más grandioso. ¿Por qué se preocupa de lo demás? Solo en Jesús. No es por nuestras obras, no es por lo que nosotros podamos hacer. Devolver el evangelio al pueblo, devolver el verdadero evangelio al pueblo. Deja de creer que tú tienes la razón, o que nosotros, o los protestantes, o la iglesia, o el pastor, o el apóstol. La palabra de Dios tiene la verdad, y vas a ser juzgado por la palabra de Dios, no por la palabra de otros. La palabra de Dios. Y no podrás excusarte que no tenías donde leerla. No podrás excusarte que no tenías el idioma donde leerlo, porque el Señor nos ha permitido el privilegio de tener la palabra en nuestro idioma. Y ahí está la voluntad de Dios en todo sentido. La voluntad de Dios en todo sentido. Esa es la reforma que necesitamos, la que vino a poner Jesús en la tierra, a perdonar nuestros pecados, a morir por nuestros pecados, y que viviéramos una vida según su voluntad, queriéndole agradar. Él nos dio todo, Él se merece todo de nosotros, le pertenecemos a Él, somos de Él, no somos de hombres, no somos de denominaciones, somos de Él. Cuando usted entienda esa verdad, no puede ser el mismo, porque Él es el único que puede transformar. Y lo que yo pido es que el Espíritu Santo le revele quién es Cristo, porque si usted no entiende quién es Cristo, no va a entender la salvación ni la vida eterna. Que Dios le revele verdaderamente que Él murió en la cruz por sus pecados, y que si Él no hubiera venido a morir, usted tendría que ir al infierno. Si usted no vive para Él, es que todavía no ha entendido quién es Jesús, que lo entregó todo por usted. Espíritu Santo y Espíritu de Dios, yo te pido que sea tu palabra y tu Espíritu, Señor, obrando en nosotros. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Oh, Señor, gracias por el privilegio que tenemos nosotros, los colombianos, los bogotanos, los de la iglesia del Olivar, de conocer tu palabra, Señor, de tenerla hoy. Durante más de 1000 años mucha gente no sabía, se le robaron la palabra, y ahora que la tenemos, Señor, perdónanos porque no te buscamos insistentemente, porque no queremos comprender todo lo que tú tienes para nosotros, porque ahí tú nos has dado la palabra, nos has guiado a Cristo, nos has hecho entender quién es Jesús y qué hizo por nosotros, y nuestra fe está puesta en Él. Mi amado Jesús, hoy te decía, yo quiero que me abraces, te necesito, eres lo más grandioso. Puedo perder todo en esta tierra, pero nunca perderte a ti, Señor, nunca. Eres lo más grandioso, eres la fuerza de mi vida, eres la alegría, eres mi salvación, eres la vida eterna, eres la plenitud, eres todo, Señor. Tú lo eres todo, Jesús. Me mostraste tu amor, el amor del Padre, viniendo aquí a morir por mí. Me mostraste cuánto amor tenía el Padre por mí. Gracias, Jesús. Entregaste tu propia vida por amor a nosotros. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Dios. Todo lo tengo en ti. Quiero vivir como tú, Señor. Quiero pensar como tú. Quiero amar como tú. Ayúdame. Solamente en el poder del Espíritu lo podremos hacer, porque no solamente nos diste al Hijo, nos diste al Espíritu Santo, nos diste tu palabra. Gracias, Padre. Papá, te amo.
porque nos quitaste el velo de oscuridad. ¿Qué hubiera sido de nosotros si la palabra no hubiera vuelto, Señor, al pueblo, a nosotros? ¿Qué hubiera? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría yo, Señor? ¿Qué creería? ¿Qué pensaría si no hubiera conocido tu palabra y al Señor Jesús? Gracias, gracias, Dios, gracias. Oh Espíritu Santo, muévete. Eres lo más importante. Eres lo más importante. Mereces todo.